Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en Somos, la ventana cultural de Telesur que visibiliza las manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida a este espacio. De inmediato vamos a revisar qué hemos preparado para ustedes en este Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. El Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos difunde el 1 de julio la segunda convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano. La compañía Cirque du Soleil se declara en quiebra tras crisis sanitaria mundial. Además, conoceremos tradiciones culturales de Honduras y Panamá. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Recuerden que estamos en redes sociales, @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur en Twitter, por allí nos encontramos. Hacemos una pausa, venimos para iniciar la jornada informativa cultural de nuestra América y el mundo en Somos. Estamos de vuelta en Somos. Iniciamos nuestra jornada informativa sobre cultura en México. Este 30 de junio se cumplen 500 años de la Noche Triste, que fue la mayor victoria del Imperio Azteca, una batalla sobre las aguas del lago Texcoco, donde se levantara la antigua capital mexicana Tenochtitlán. La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, el Imperio Azteca le ganó la batalla a punta de lanza a la expedición comandada por el conquistador español Hernán Cortés. Fue una batalla que se gestó en 3 largos periodos de conversación entre Cortés y Moctezuma II, que era emperador de los aztecas. En principio, el ejército español fue recibido con honores por los mexicas. Sin embargo, las rencillas entre ambos bandos acabaron con Moctezuma II como prisionero de los españoles en su propia ciudad. El escenario saltó por los aires tras el asesinato de parte del estrato dirigente de Tenochtitlán durante un festival religioso en el Templo Mayor. La Noche Triste es recordada como la gran victoria del pueblo azteca sobre Hernán Cortés. Vamos a Cuba. El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos difunde este 1 de julio la segunda convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano, con el fin de potenciar el desarrollo de la cinematografía nacional y estrechar la relación de las instituciones de los creadores. El comunicado del ICAIC explica que la decisión de lanzar el Fondo de Fomento en medio de la pandemia del nuevo coronavirus tuvo lugar luego de intensas jornadas de estudio y discusión sobre su trascendencia cultural y factibilidad financiera. La segunda convocatoria abre en las categorías de cortometrajes y largometrajes de ficción, documental y animación, producción de proyectos y óperas primas, lo cual se suma a las modalidades de la primera etapa: escritura de guión, desarrollo y postproducción. La recepción de los documentos requeridos se efectuará del 8 de junio al 10 de julio, únicamente de manera digital en las siguientes direcciones: cortometraje fondocuba@gmail.com, producción fondocuba@gmail.com, ópera prima fondocuba@gmail.com y otros correos disponibles en estas categorías. En Colombia se realiza de manera virtual el Festival de Teatro Alternativo. El evento inició el 26 de junio y se extiende hasta este próximo 5 de julio, donde los espectadores pueden disfrutar de más de 93 funciones a través de la página web y las redes sociales del festival. Así ocurre en Colombia. El festival en primera instancia estaba previsto para el marzo y abril de este 2020, pero por la pandemia no pudo realizarse de manera presencial. Ahora los organizadores del evento decidieron realizarlo de manera virtual durante 10 días. Los seguidores de este evento podrán disfrutar desde casa talleres de formación académica, encuentros de teatro, video, teatro danza, video performance, video lecturas dramáticas y radioteatro. Además, todos los eventos son totalmente gratuitos. La programación puede consultarse a través de la página corporacioncolombianadeteatro.com con la opción programación.
En días anteriores en este espacio habíamos compartido información relacionada con la estructura maya más grande y antigua que fue abandonada hace siglos. Ahora científicos parecen finalmente tener respuesta del por qué fue abandonada esta ciudad maya. Un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Cincinnati analizó los sedimentos de los embalses de la antigua ciudad situada en la actual Guatemala y encontró pruebas de contaminación tóxica que habrían hecho que el agua potable de Tikal fuera imposible de beber. La ciudad, por ser muy grande y propensa a graves sequías, sin lagos ni ríos, y la contaminación de los depósitos de agua fluvial pudieron ser significado de muerte. Por ello, entonces, la emigración de esta zona y posterior abandono. Y en Chile, las escuelas de rock y música popular del país desde el próximo 5 de julio presentarán su proyecto Abrazo de Canciones. En este tiempo de aislamiento social nace este proyecto Abrazo de Canciones, que se trata de una web serie de 3 episodios que representa el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile a través de su programa Escuela de Rock y Música Popular. Los episodios serán estrenados los días 5, 12 y 19 de julio por el canal de YouTube de las Escuelas de Rock, en su página en Facebook y en www.escuelasderock.cl. Abrazo de Canciones surge por la necesidad de sostener una relación colaborativa entre músicos, artistas y participantes de los ciclos de formación de estas escuelas en tiempos de confinamiento. Además, es una oportunidad de recorrer el país desde su creación musical. Y en Japón, el tradicional teatro Nippon Kabuki volverá a dar espectáculos desde este 1 de agosto en el Teatro Kabukiza de Tokio, tomando todas las medidas sanitarias y de seguridad para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El teatro Kabuki surgió en Japón en el siglo XVII y conserva cuidadosamente las tradiciones antiguas. El público que desea ingresar al recinto debe usar desinfectantes de manos que se pondrán a la entrada y evitar acumulaciones de personas al entrar al teatro. En sus baños y pasillos también no se permitirá la entrada de personas sin mascarilla y aún no hay información sobre la reanudación de espectáculos kabuki en otras ciudades del país. Esto ocurre en Tokio, Japón. Y en Rusia se está realizando de manera virtual el concurso internacional de fotoperiodismo Andrei Stenin, que inició el 1 de junio y se va a extender hasta el 31 de julio. Los usuarios de Internet pueden votar a través o para elegir el mejor trabajo en las obras finalistas. Para participar en esta votación en línea se debe tener una cuenta en las redes sociales de Rusa VK, en Facebook, Twitter o en el servicio chino Weibo. El ganador de la votación en línea se anunciará a principios de agosto. Además, el autor de la foto más popular recibirá el diploma del concurso. Los ganadores del premio Stenin se darán a conocer en septiembre y la lista completa será publicada en las páginas web stenincontest.ru y stenincontest.com. Los galardonados tendrán posibilidad de presentar sus obras en varias ciudades del mundo antes de que finalice el año 2020. Allí vemos la información en el portal web. En nuestras pantallas vemos parte de lo que ha sido este concurso y de las memorias que han sido clasificadas hasta ahora, los trabajos que se vienen recopilando, se muestran y así cualquier persona desde todas partes del mundo puede participar en este concurso de fotografía o de fotoperiodismo Andrei Stenin. Lo vemos. Así está la información al día en materia cultural en nuestra América y en el resto del mundo. Es momento de establecer una pausa. Estamos de vuelta con más al regreso en Somos. Esto es Somos, esto es Telesur. No se vayan, los esperamos. Estamos de vuelta en Somos, gracias por seguir con nosotros. Investigadores belgas rechazan manifestaciones de pesar del monarca Felipe ante el genocidio en la nación africana y exigen un replanteamiento de la enseñanza de la historia. Lo vemos en el siguiente informe. Con la oleada de protestas antirracistas después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, empezaron a ser derrumbados los monumentos de reyes y genocidas de América Latina y África. Fue el caso de la solicitud de una estudiante belga a su universidad para que la estatua del rey Leopoldo II fuera retirada.
Recientemente el monarca Felipe de Bélgica declaró su pesar por el genocidio en el Congo. Declaraciones que fueron rechazadas por académicos y activistas contra la segregación, donde además exigen un replanteamiento de la enseñanza de la historia del Congo en Bélgica. Los historiadores y otros investigadores sociales establecen un claro vínculo entre el proceso de deshumanización colonial y las discriminaciones que aún existen en la sociedad belga actual. Partimos del punto de vista de que la historia de la colonización belga es la historia de una migración. Ese es el concepto. En las escuelas secundarias de la Bélgica francófona se insiste mucho en la transmisión de conceptos, el reconocimiento de los conceptos a lo largo de la historia para los estudiantes. Y en efecto, en nuestra opinión, la inmigración no es el absoluto el concepto que puede operar para estudiar la colonización, ya que existe este concepto de colonización. Es más bien una conquista que tiene como objetivo establecer un sistema de dominación y segregación. En cambio, para Lambert Mende Omalanga, no basta con decir me arrepiento. La gente debería estar dispuesta a reparar el daño en términos de inversión y compensación con intereses. Eso es lo que esperamos de nuestros socios belgas. El debate por la memoria histórica sigue latente en todas las partes del mundo, donde distintas formas de segregación y exclusión siguen vigentes. Un interesante replanteamiento de la historia de la humanidad, la colonización, la segregación racial, un punto de partida que se da sin duda de una manera muy marcada desde el pasado mayo con el asesinato de George Floyd, el afroamericano que fue asfixiado en manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos. Vamos con más noticias. La compañía Circo del Sol se declaró en quiebra en medio de la pandemia. Hoy les mostramos más detalles de esta lamentable noticia para el mundo del circo y el mundo cultural. Lo vemos. El Circo del Sol o Cirque du Soleil fue fundada en 1984 por Gilles Sicigrat y Guy Laliberté. Ha sido la compañía de teatro y circo más grande del mundo y hasta ahora se ha caracterizado por espectáculos de ensueño, acrobacias inimaginables, danza, música, contorsionismo y temáticas oníricas. Quebec fue la primera ciudad en presentarse una de las producciones de lo que hoy conocemos como el Circo del Sol. Su obra más conocida es Quidam, que significa hombre sin cabeza, un transeúnte sin nombre, y fue estrenada en 1996. La historia es sobre la joven Zoe y sus padres distantes y apáticos que la ignoran. Ella siente que su vida ha perdido todo significado. En medio de la soledad, se avalancha sobre un mundo imaginario, el mundo de Quidam, donde los personajes de los sueños la animan a liberarse. Quidam puede ser una figura solitaria en cualquier lugar, otra que pasa corriendo y se extravía en la multitud. Antes de la pandemia tenían 44 espectáculos en todo el mundo. Recientemente se han declarado en quiebra debido a la expansión de la crisis sanitaria por el coronavirus. El circo anunció el despido de más de 3.000 personas de su elenco en la ciudad de Montreal. Tienen previsto despedir a casi 4.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura, a las que se suman los más de 4.000 personas que fueron despedidos en marzo pasado, las cuales representan el 95% de su personal. Para este último despido masivo, establecieron 2 fondos para compensar a su personal y contratistas. El plan de reestructuración consiste en evaluar la reanudación de las actividades de la compañía, así como las responsabilidades con su elenco y con el público afectado a causa de la cancelación de los espectáculos. El circo con sede en Montreal confirmó que la deuda es alta y culpó a la crisis sanitaria global por el cierre de los espectáculos. Actualmente, la institución permitirá a los clientes que conserven sus entradas para sus futuros eventos. Bueno, sin duda es una lamentable noticia que se hable del despido de empleados y que de alguna manera tenga fin este formato de Circo del Sol. Pero ojalá sea para reinventarse como lo está haciendo toda la humanidad. Hacemos así una pausa en Somos. Estamos de vuelta con más información patrimonial en Somos, la ventana cultural de Telesur.
Estamos de regreso en Somos y es momento de activar nuestra información patrimonial. Así nos trasladamos a la localidad de San Pedro de Zacatepeques, en Guatemala, para conocer una tradicional ceremonia llamada Nanpash, expresión de la antigua lengua maya que quiere decir o que hace referencia a la mazorca de maíz, en señal de agradecimiento por las cosechas de este principal alimento desde tiempos de la antigua civilización maya. Lo vemos. La ceremonial Pash es una tradición de origen prehispánico celebrada entre los días 4 y 5 de octubre de cada año en la localidad guatemalteca de San Pedro de Zacatepeques. La palabra Pash en la antigua lengua maya mam es para designar a la mazorca de maíz que tiene 2, 3 o más cabezas. En este ritual se identifican 4 componentes esenciales: los señores de pregón, el parlamento o rezo, las madrinas de Pash y el baile. Además, se utilizan instrumentos musicales como el tambor, tum y la marimba. Las madrinas de la Pash preparan el altar en la sala principal de una casa designada. Allí se colocan las milpas que representan los sembradíos de maíz. Las mazorcas son vestidas con trajes que identifican a la localidad. Luego se colocan en el altar. Los pregoneros adornan las varas mayores utilizando flores cuyos colores representan la vida, la naturaleza, la esperanza, la paz, el bienestar espiritual y material de los seres humanos. Luego se encienden las velas y se queman inciensos en señal de reverencia. Por último, estos doblan sus ponchos depositándolos en el altar. Con el redoblar de los tambores tum, pregoneros, madrinas e invitados en procesión se dirigen a la iglesia. Al salir estos con la bendición de Dios, prosigue el recorrido por las calles. Sucesivamente, las madrinas, quienes llevan en brazos las Pash, y los pregoneros se encuentran. Frente al altar y en señal de respeto a la Santa Madre, los pregoneros bailan con las varas adornadas. Finalmente se sirve una bebida a base de maíz para reponer fuerzas por el trayecto recorrido. La Pash es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Así repasamos parte del patrimonio de nuestra humanidad. Vamos ahora a la provincia de Colón, ubicada en las costas panameñas, para conocer los congos, una expresión cultural constituida como una manifestación de la alegría y la sensualidad para la integración social de las comunidades afroamericanas asentadas desde tiempos coloniales en el istmo panameño. Vamos a ver la siguiente historia. En la provincia de Colón, ubicada en las costas panameñas, se desarrolla la cultura congo. Esta engloba expresiones rituales festivas heredadas por los descendientes de esclavos en la época colonial. Mientras bailan descalzos, se comunican con la tierra e interpretan música congo, entonando con alegría canciones sobre la cotidianidad, con el fin de festejar que son libres. Estas festividades inician el 20 de enero, día de San Sebastián, y finalizan el miércoles de ceniza con una escenificación en palenques. Durante la festividad simbolizan la historia de una sociedad matriarcal gobernada por una reina y su corte. Varios personajes deben proteger a la soberana y a las personas en los palenques de las acechanzas de los diablos. La fiesta culmina con un combate en el que la reina y sus congos les arrebatan sus máscaras a los diablos. Posteriormente son bautizados para liberarlos de su maldad hasta el próximo año, cuando se retoma el ciclo de rituales. Estas festividades son una herencia de la tradición oral de estos pueblos. En las escuelas y universidades cuentan con programas de enseñanza de canto, música y danzas congos. Además, se le imparten talleres que permiten transmitir los conocimientos de generación en generación para hacer perdurable en el tiempo esta expresión del patrimonio cultural de Panamá. Recorrido de patrimonios de Guatemala y también de Panamá. Y así despedimos esta edición de Somos del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales, @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Alguna manifestación cultural que quieran compartir con nosotros de su localidad, alguna manera de ejercer nuestra identidad que quieran hacernos llegar, por favor a @SomosTelesur. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos con este proyecto audiovisual compuesto por Sur Consciente
Movimiento, agrupación venezolana, y también por Manuel Moreno del Grupo Herencia. Se llama De Caracas a Tulum. Más de 50 personas han participado, entre amigos de todo el mundo y también músicos. Disfrútenlo. Gracias por estar con nosotros una vez más en una edición de Somos. Manuel, yo te puedo hacer un reggaetón y cantarlo en clave de son. 1000 canciones yo te puedo hacer para solo entretener. Yo te puedo hacer otra versión en balada, cumbia o medio pop. 1000 canciones yo te puedo hacer para solo entretener. Pero 1000 canciones tengo que entretienen la sonrisa. El veneno es caricia mezclada con llanto y ron. Y es que 1000 canciones tengo que te buscan la mirada, esa que no oculta nada y lleva abierto el corazón. 1000 canciones tengo yo. ¿Qué me cuentas tú? 1000 canciones tengo yo. ¿Qué me cuentas tú? De Caracas a Tulum me salió pasar de un tango blues, una noche de guitarra y de lunas con tu sombra tras luz. Y es que siempre espero el sol para tomar de vuelta el autobús. Cada ritmo es una historia, es tambor en la memoria. Y es que mis canciones tengo que entretienen la sonrisa. Es veneno, es caricia mezclada con llanto y ron. Y es que mis canciones tengo, pues con eso tengo vida. Es la única salida para calmar el corazón. 1000 canciones tengo yo. ¿Qué me cuentas tú? 1000 canciones tengo yo. ¿Qué me cuentas tú? Solo busco un sonido que coincida con él.